Así como está puesto de pie, hermanos, escuchemos lo que dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Incline su cabeza y oremos al Señor. Eterno Dios, ante tu divina presencia estamos en este momento. Gracias te damos porque sabemos que tú estás en este lugar. Has bendecido nuestra vida a través de los cantos, a través de cada una de las cosas que hemos estado celebrando. Gracias te damos, oh Dios, porque sé que tú estás en estos momentos a través de tu Espíritu Santo y rogándote, bendito Dios, porque tú uses mi vida para tu gloria. Que no sea yo, sino tu palabra la que sea expuesta y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nuestros corazones. Yo te ruego, bendito Dios, que pases el carbón encendido sobre mi boca y que todo lo que yo hable sea dirigido por tu divino y santo Espíritu. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, la palabra de nuestro Dios nos dice en este versículo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y veía yo en una introducción, hermano, en un libro, en el que al estarlo leyendo me decía: cuando el sol sale, las puertas se cierran. Cuando viene la oscuridad y el dolor, hay en el ser humano una sensación rara de desorientación y de falta de comprensión por la situación que padece. Los creyentes en Cristo Jesús no somos la excepción en la regla. Querramos o no, tarde o temprano nos veremos enfrentando a las pruebas. Esta enseñanza, esta predicación, le puse por título: ¿para qué nos sirven las pruebas? Como una pregunta: ¿para qué nos sirven las pruebas? Y Dios puso en mi corazón este tema, esta enseñanza, hermanos, porque hemos visto a través de estos tiempos y seguiremos viendo a través de los siguientes tiempos pruebas, situaciones en las que a veces no entendemos por qué nos pasan. Pero la pregunta llegaba a mi vida y me decía: ¿cómo podemos enfrentarla? ¿O cómo debemos enfrentarla? Y, hermanos, también pensaba: ¿será que en algún momento de nuestra vida alguno de nuestros hermanos se deja apabullar por estas pruebas? ¿O nos levantamos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús? Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado este tipo de situaciones. Y yo no sé si usted se ha preguntado cómo hallar la voluntad de Dios para nuestra vida. La enseñanza de estos dos versículos que nos dice el apóstol Pablo nos habla diciéndonos que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo y agradable. Y estas tres partes, yo estaba pensando en qué es lo que me quieres decir con estas palabras. ¿Cómo es como debo yo de presentar mi vida en sacrificio? Y lo primero que necesitamos es ir a las Escrituras para amoldarnos a la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2 nos dice que para comprobar la buena voluntad de Dios
para comprobar la buena voluntad de Dios, necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Y había ocasiones que yo entonaba un canto que decía que yo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio a ti. Y algunas personas me decían, si tú estás pidiendo esto, es que tú estás pidiendo también el que toda situación que pase a través de tu vida tú tienes que estar firme, teniendo un compromiso con Cristo. Y yo le decía, eso es lo que mi corazón desea. Yo quiero comprobar la buena voluntad de Dios, la cual la palabra de Dios me dice que es buena y perfecta. Y si es necesario que yo para comprobarla tenga que presentar mi cuerpo en sacrificio, eso es lo que voy a hacer, porque Dios desea que presentamos, que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, santo y agradable. Mire, hermano, no es cada mes, no es cada año, es cada día. Debemos de echar nosotros a un lado nuestros deseos y seguirle a Él, tomados de su mano, dependiendo de Él. Y mi pregunta era, yo dependo de Dios, ¿usted depende de Dios? Y yo glorifico el nombre de Dios porque esta es una dependencia que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Que nosotros debemos de confiar en Él, debemos de confiar en su decisión. Esto quiere decir que debemos de darle a Él las riendas de nuestra existencia para que sea en realidad el número uno en mi vida. Dios, el número uno en mi vida. Esto quiere decir que debo hacer la voluntad de Dios en cada situación de mi vida. Y luego dice el apóstol Pablo, no conformándose a este siglo. Y esto me lleva a pensar que no debo de adaptarme a la corriente de este mundo, la cual está en contra de la voluntad de Dios, que por lo general son egocéntricas y a menudo corruptas, sino lo que yo debo de hacer es transformarme por medio de la renovación del entendimiento, o sea, renovando mi mente pensando como Dios piensa. Y yo pensaba, ¿será posible que podamos pensar como Dios piensa? Y la verdad es que nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero si dejamos que el Espíritu Santo renueve, reeduque, reoriente nuestra mente, entonces sí podemos pensar de la manera como piensa nuestro Padre Celestial. Hermanos, esto es lo que Dios desea que ocurra en nuestra vida. ¿Y sabe usted para qué? Para que usted y yo podamos comprender y comprobar el significado real de la prueba. Desde esta mañana yo hablaba acerca de que tenemos en el mundo pruebas y aflicciones, pero Dios está con nosotros. Su omnipresencia está con nosotros. Él tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. Él está a nuestro lado y nosotros tenemos que confiar que Él está con nosotros y que es cierto que puede pasar el dolor nuestro cuerpo, nuestro ser. Pero sin embargo Él está con nosotros y en cualquier momento de la vida puede darnos la respuesta a nuestra situación en la que estamos viviendo. Para poder entender esto, entonces yo estaba pidiéndole al Señor, el Señor, quiero pensar como tú piensas. Yo te ruego que tu Espíritu Santo me renueve, me reeduque, me reoriente, porque yo quiero tener esa mente de Cristo. Hermano, esto es lo que Dios desea, vuelvo a decir una y otra vez en nuestra vida, para que nosotros comprobemos el significado de las pruebas que a veces pasan en nosotros. Y entonces debemos de dejar el desánimo, la desesperanza y la frustración y levantar vuelo a las alturas de Dios, donde las cosas se ven desde otro punto de vista. El Dios Todopoderoso en el cual hemos estado hablando en la escuela dominical, lo que desea es ver esas corrientes divinas. Y nos dice también a través de su palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí
dice el Señor, tengáis paz. Estas cosas nos ha hablado a través de su palabra, nos sigue hablando a través de su palabra, nos sigue hablando a través de los cantos, a través de las enseñanzas, y nos seguirá hablando día a día para que nosotros podamos comprender que en el mundo tendremos aflicciones, hay pruebas, hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero a través de ellas nosotros vamos a tener grandes bendiciones, y sobre todo, aun cuando haya dolor, aun cuando haya desánimo, aun cuando haya tristeza, sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos está dando la paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué nos sirven las pruebas? Yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo sí soy muy preguntón, y luego le pregunto al Señor, ¿para qué me sirven las pruebas? Señor, si yo no puedo entenderlo, tú dime, ¿para qué me sirven las pruebas? Y aunque a veces pensamos mal de las pruebas, hermanos, las pruebas vienen a nuestra vida para cumplir una función específica. Y no lo voy a hablar con lo que yo puedo entenderlo, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que las pruebas nos van a dar fruto abundante. Y la palabra de Dios nos dice que nos van a servir para perfeccionar nuestra vida espiritual. Y si pudiéramos leer entonces en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Perdón, ese no es. Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitarán, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice la palabra de Dios que hay una vid, un labrador y más de un pámpano en estos dos versículos. Y la vid representa el reino de Dios, y el labrador representa a Jesús, y nosotros somos los pámpanos. Y en este pasaje que leí hay dos clases de pámpanos: el que es útil y el que es inútil. Hermanos, y quiero decirle esto: de la utilidad de cada pámpano depende el trabajo que va a realizar el labrador, o sea, Jesús. De la utilidad de cada pámpano útil, va a haber una utilidad de cada pámpano dependiendo del trabajo que va a realizar el labrador, o sea, Jesús, o sea, Dios. El que es útil, dice la palabra de Dios, lo limpiará para que dé más fruto. El que es inútil o improductivo, la palabra de nuestro Dios nos dice que lo quitará y lo separará de la vid. Hermanos, y ser improductivos es como estar muertos, por lo cual los cortarán y los echarán fuera. El Señor Jesús desea que seamos personas que demos mucho fruto. Escuche este ejemplo. En determinada estación del año se podan pámpanos para que den más fruto. Y cuando uno observa el árbol podado, pareciera estar seco y muerto. Pero no es así. Al cabo de un tiempo, las ramas comienzan a brotar y empieza a dar frutos abundantes, muy superiores a la cosecha anterior. Con esto quiero decir que Dios ha diseñado las pruebas. No me estoy saliendo del tema. Dios ha diseñado las pruebas para que podamos dar fruto abundante. A veces nos parecieran las pruebas algo que no podemos soportar o algo difícil de soportar. A veces esas pruebas que vienen y que duran mucho nos llevan a pensar que quizás a lo mejor el Señor no nos está escuchando, y llegamos a caminar y a tener muchos y diferentes pensamientos.
Pero yo quiero decirle que al cabo de un tiempo, esas ramas comienzan a brotar y dar frutos abundantes. Con esto quiero decir que Dios ha diseñado las pruebas para que podamos dar ese fruto abundante. En la palabra encontramos cómo las pruebas vinieron sobre personas íntegras ante Dios. Y solamente puse dos ejemplos en el Antiguo Testamento. A Job, y nos dice la palabra de nuestro Dios que era perfecto, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y cuántas pruebas tuvo que pasar Job? Y en el Nuevo Testamento me habla acerca de Pedro. A pesar de su impulsividad, era un discípulo, apóstol de Jesucristo, hijo de Dios. Y tuvo que pasar por muchas pruebas. Y acertadamente, cuando el Señor lo llamó, Pedro le dijo que él iba a soportar. Y efectivamente, no murió de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo, porque él pidió morir de cabeza, crucificado de cabeza. Pero aún esa prueba, él fue con gozo, como muchas otras personas, a través de la historia de la Biblia que nosotros tenemos, de la historia que nosotros hemos leído. Hemos visto como mucha gente, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, siguen glorificando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Hermanos, entonces aprendamos que las pruebas vienen para perfeccionar nuestra vida espiritual. Las pruebas no son para destrucción, sino que Dios las permite para nuestro bien. Y esto nos lo dice Romanos 8:28 y Hebreos 12:11. Sé que Romanos 8:28 lo leemos constantemente o lo decimos, y nos dice la palabra de nuestro Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su deseo, a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y Hebreos 12:11, la palabra de nuestro Dios nos dice en este verso 11: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas que pasan en nuestra vida nos ayudan a bien. Las pruebas, sí, las pruebas nos van a ayudar a bien. Todas las cosas, después de un tiempo vamos a ver los frutos, y ese fruto que vamos a ver, nos dice Hebreos 12:11, es un fruto apacible de justicia. ¿Y qué significa esto? El fruto apacible, hermanos, se constituye en amor, gozo, tranquilidad. Y la justicia significa rectitud y santidad. Entonces también quiere decirnos la palabra de Dios que lo que significa este fruto apacible es que el Espíritu Santo es el que produce en los creyentes, después de la prueba, gozo, paz, paciencia, amor, santidad. Entonces a lo mejor pudiéramos pensar: qué bueno es que vengan las pruebas a nuestra vida, si a través de ella yo voy a tener esa santidad que produce el Espíritu Santo. Y yo le digo, hermano, quizás alguien todavía se pregunta acerca de la duración de las pruebas. ¿Cuánto tiempo dura una prueba? A lo mejor alguien le pueda decir: es que, hermano, yo he pasado un año, yo no he recibido esa respuesta. Yo he pasado 5 años, yo he pasado 10 años. Yo tengo 20 años que estoy pidiendo una respuesta de Dios. 20 años. Y sé que en el tiempo de Dios vendrá esa respuesta para mí. La fe es la certeza de lo que no vemos, pero la convicción de lo que sí esperamos. Así que yo sigo esperando y esperando y esperando, y aunque a veces surge en mí dolor, malestar, tristeza, yo sé en quién he confiado.
Y sé que Dios es poderoso para ayudarme y darme la respuesta en el momento en que su buena voluntad así lo desea. Y no me desespero, sigo esperando. Me duele, he llorado lágrimas de sangre por ese dolor que a veces produce, pero hermano, yo sigo esperando en la buena voluntad de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en cada una de las pruebas que estamos pasando, no en el tiempo que nos pueda llevar, en el tiempo que esperamos, en el queremos, sino en que sea de acuerdo a la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y vendrá en el tiempo en que Dios así lo determine. Y entonces va a dar fruto y va a haber gozo y paz en mi corazón y en el corazón de cada uno de aquellos que han tenido o han pasado por estas pruebas o estas tribulaciones. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice su palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, dice la frase por un poco de tiempo. Esto me lleva, hermano, a pensar y a afirmar que las pruebas no duran para siempre, son momentáneas. Esto me lleva a pensar que las pruebas no son eternas, sino terminan en algún momento indicado por el Dios Todopoderoso que conocemos. El Salmo 30, en el versículo 5, le dice de esta manera: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Oh Señor. La frase momento nos habla de un periodo determinado. La frase por la noche también nos habla de un periodo determinado. Está ratificando el salmista. Si Dios permite las pruebas, es a fin de pulirnos, dice el apóstol Pedro, y para nuestro bienestar. Su favor dura toda la vida. Incluso, esto es muy importante, hermano, incluso cuando estamos atravesando por las más serias dificultades. Sin embargo, Él no nos deja solos en la adversidad, sino que con su poder nos da fortaleza para seguir adelante. A mí me encanta cuando veo a los niños que están aquí, cuando hablan del poder de Dios y levantan sus manos y dicen del poder de Dios. Y yo puedo levantar mis manos y poder decirle al Señor: hay poder en tu nombre, Señor. Tú eres el Todopoderoso y tu palabra me está diciendo que aún a través de las dificultades que yo estoy atravesando, no estoy solo, tú estás conmigo en esa adversidad. Y tu poder me dará la fortaleza para que yo pueda seguir adelante. No me está quitando el dolor, me está dando la fortaleza para que yo pueda seguir adelante. Hermano, y Nahum 1:7 nos decía el pastor, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Usted confía en el Todopoderoso, aún en medio del dolor y de la dificultad de la prueba. Hermanos, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios.
Hermanos, cuando esperamos confiadamente en el Señor, Él nos envía nuevas fuerzas para seguir adelante, y no solo eso. Él dice que levantaremos vuelo alto, muy alto, en su corriente divina, para darnos en el dolor tiempos de refrigerio. Y esto es lo hermoso, hermano, que venimos ante su presencia, y que cuando traemos un dolor, cuando traemos una tristeza, cuando no entendemos por qué nos está pasando las situaciones, y venimos a las plantas del Señor y le pedimos: Señor, dame la fortaleza que necesito, yo confío en ti. Entonces, esto es lo que me está diciendo la palabra de Dios, que no nos va a quitar el dolor, pero lo que sí nos va a dar es refrigerio en ese momento que tanto lo necesitamos. Quizás en este momento no vea nada bueno, quizás en este momento solo vea adversidad, pero la palabra de Dios es inmutable, se cumplirá en su vida. Y yo quiero que usted lea en este versículo del 14 del Salmo 27, que dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Pero ¿qué es lo que sentimos cuando atravesamos por esos momentos de prueba? ¿Será incredulidad? Yo veía en esos momentos que el Señor Jesús, hablando con Pedro en Lucas 22, 31, le decía de la siguiente manera: digo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vea cómo dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 22, 31 y 32, el Señor Jesús. En esos momentos de aflicción, en esos momentos en que la omnisciencia de Dios conocía que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, el Señor Jesucristo le dice: sé que va a venir este problema, esta situación, pero también escucha esto: yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Y esto es lo que necesitamos. La fe es la confianza que tenemos en el Todopoderoso, y nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios día a día. Situación que venga a nuestra vida, prueba tras prueba que pueda venir. Porque en alguna ocasión hay veces que no sabemos por qué tenemos una situación ahorita y otra situación mañana, y no salimos de cada una de las situaciones, pero no puede decaer nuestra fe. Y el Señor Jesucristo está dispuesto para ayudarnos y está pidiendo, intercediendo por nosotros. No solamente el Espíritu Santo, sino el Señor Jesucristo está junto al Padre intercediendo por nosotros y diciéndole al Padre: ayúdale, fortalécelo, ayúdale. No está pidiendo que salga de esa prueba, no está pidiendo que salga de ese dolor. Lo que está pidiendo es que la fe no le falte, que esté fiel o fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo: no solamente intercede por nosotros, sino que viene en el momento de la prueba, y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y nosotros sentimos esa fortaleza que necesitamos, ese refrigerio que necesita nuestro cuerpo, nuestra mente, y glorificamos a Dios. Y ese dolor y esa situación ahí puede estar del tiempo que así el Señor lo permita. En los momentos de aflicción, Primera de Pedro 1:6 nos dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas.
Pero dice que si es necesario que estemos en estos tiempos de aflicción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo aprendí, hermanos, desde hace muchos años, como mi hermano Asael, que hay un canto que es tan hermoso y que nos dice: trabé de Jesús. Trabémonos de Jesús. Aferrémonos en Jesús. Aferrémonos en el Señor y en su palabra, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia. Aferrémonos del Señor Jesucristo y su palabra. Hay un salmo hermoso en 138, en el versículo 7, que me habla de esa situación en la que yo puedo estar. 138, en el versículo 7. Oh Jehová, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Con toda seguridad, con toda certeza, la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de esos momentos que a veces sentimos de soledad. David sintió esos momentos de soledad. Y muchos de nosotros sentimos carga espiritual. Y la palabra de nuestro Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. A veces pareciera que nuestra fe no crece. A veces hay pensamientos que nos invaden en el momento de la prueba y nos preguntamos: ¿qué me está sucediendo? Y la palabra de nuestro Dios nos vuelve a hablar otra vez a través de Pedro en el capítulo 4 y del versículo 12, y nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos sorprendamos de la prueba. Pero a veces también decimos: es que no me siento bien. Me parece que Dios me ha dejado. Y mire, hermano, cada vez que usted tenga esos pensamientos, lo que tiene que hacer es, como le decía, aferrarse al Señor Jesucristo y tomar su palabra y leer su palabra para que usted pueda salir de esa situación. Y el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y yo creo que Dios tiene todo el poder. Yo creo que para Él no hay nada imposible. Y que si yo me acerco a Él, entonces sé que voy a tener la respuesta a mi petición en el tiempo que Él así lo decide. Pero hermanos, muchas veces nos decimos y seguimos diciendo: me parece que Dios me ha dejado. Y Romanos 1:17 nos habla acerca de esta enseñanza que hemos leído muchas ocasiones, pero quizás a lo mejor le hemos pasado muy rápidamente, en la cual nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fe en Jesús, la confianza en Jesús, la seguridad en Jesús, la seguridad en su palabra es el alimento, es el que nos nutre para que nosotros estemos preparados en cualquier momento que la necesitamos para echar mano de ella y para estar en la presencia del Señor Jesucristo y ser fortalecidos por su palabra y ser fortalecidos por el Señor Jesucristo, y teniendo la sabiduría del Espíritu Santo para que yo me dé esa sabiduría para saber cuál es lo correcto que debo de hacer. Hermanos, también el Señor nos habla en ese pasaje de Salmos 46:10 y nos dice: no tomes decisiones en ese momento, no tomes decisiones en ese estado.
Y nos dice este Salmo 46 en el versículo 10, que lo que tenemos que hacer es estar quietos. Estar quietos. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y en cualquier momento será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Estar quietos. A veces nos preocupamos tantos que vamos de un lado para otro, o de un consejo de alguno, o otro consejo del otro, y aún hasta personas que no están capacitadas para podernos dar un consejo, estamos abriendo nuestros oídos. El Señor nos dice: no tomes decisiones, estad quietos y confía en mí. Pero en otras ocasiones, hermanos, he oído a algunos hermanos que dicen en este momento: no puedo congregar. Mi situación está de esta manera, está haciendo Dios de otra manera. Y el Señor me dice en su palabra, en Hebreos 10:25, que todos lo conocemos: no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Para nosotros se nos hace más fácil estar en nuestra casa apapachando la enfermedad, o apapachando el dolor, o apapachando la situación por la que estoy pasando, que venir al templo y congregarme y glorificar el nombre de Dios y estar en su presencia y pedirle en esa situación en la que vivo, para que me la fortalezca y para que venga esos tiempos de refrigerio. No debemos de vivir aislados, es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios a través de este Hebreo 10:25. Y Eclesiastés 4:9 nos dice: mejor son dos que uno. ¿Por qué, hermano? Porque yo sé que mi hermano me ayudará. En el momento de la situación difícil, cualquier hermano que conozca el hermano tomará su carga, tomará la situación que usted esté pasando y lo va a hacer como suyo. Y estará intercediendo por usted. Le va a estar ayudando. Y yo quiero terminar, hermano, con la palabra de nuestro Dios en Habacuc. Quiero que me ayuden a buscar en Habacuc, el capítulo 3 y el verso 17. Y que nos pongamos en pie y podamos escuchar lo que dice su palabra, porque con su palabra terminamos la prueba. La prueba es un filtro que nos separa de lo verdadero, de lo impuro, lo santo de lo profano. La palabra de Dios nos dice: no temamos, ni la más terrible tempestad puede apartarnos de él. El verso 17 y el verso 19, juntos, hermanos, porque este es un resumen de todo lo que he dicho. Verso 17 del capítulo 3, 18 y 19, y la palabra de nuestro Dios dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, que es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Gloria al Señor. Termino con esto, hermano. Y vuelvo a repetirles: la prueba es un filtro que separa lo verdadero de lo impuro. La prueba es un filtro que separa lo santo de lo profano. Y la palabra de nuestro Dios podemos seguir buscándolo y buscándolo, y va a decir que no temamos,
que no temamos ni la más terrible tempestad, porque esta tempestad no va a poder separarnos de Él. Hermanos, lo que tenemos y que tenemos al Señor Jesucristo es por sobre todas las cosas. Recuerda que el fundamento es lo único que puede ayudarnos a resistir las tormentas, las inundaciones de la vida. Pero si permanecemos en Jesucristo, nuestra roca firme, las tormentas de la vida no nos podrán vencer, sino que nosotros saldremos de ella y seremos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Yo quiero invitarlo al altar. Yo quiero invitarlo en esta noche que venga al altar y ponga las pruebas que usted esté pasando, sus situaciones en la vida, en las manos de nuestro Dios. Yo quiero invitarlo para que oremos al Señor y podamos decirle: aquí está la situación que estoy pasando, aquí está la prueba, una situación, Señor, que a veces es dolorosa porque hay enfermedad, dolorosa porque hay tristeza. Señor Jesús, aquí están las situaciones que a veces como humanos pasamos. Tu palabra, Señor, nos ha hablado y nos ha dicho que tenemos que estar aferrados a ti, Señor Jesús. Aferrados a tu palabra, que usemos tu palabra, porque lo que no nos vas a quitar es el dolor. Muchas veces, Señor, tenemos que esperar hasta que sea el tiempo tuyo, pero aquí estamos ante tu divina presencia y podemos decir enfáticamente como el apóstol Pablo: que me podrá separar del amor de Dios. Será la tribulación, será la angustia, nada ni nadie me podrá separar del tu amor. Yo he confiado en ti, yo creo en ti, que tú tienes poder para hacer todas las cosas. Eterno Dios, estoy ante tu divina presencia y pongo en esta noche, Señor, cada una de las situaciones que pasan por nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, bendito Dios. Tú sabes el dolor que a veces tenemos. Tú sabes la tristeza que a veces nos invade. Pero estamos en tu divina presencia, Señor, para poder, Señor, recibir tu bendición, la fortaleza que necesita nuestra vida. Que venga ese tiempo de refrigerio, bendito Dios, para todos y cada uno de nosotros, Padre Santo. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea bendecido, a ti sea la honra, a ti sea la gloria. Gracias por tu palabra, eterno Dios, porque nos has hablado. Ciertamente en el mundo tendremos aflicción, ciertamente en el mundo pasamos por muchas situaciones difíciles, dolorosas, pero nada podrá apartarme de ti, eterno Dios, porque mi vida, Señor, en tus manos está, confío en ti. Gracias.